Ahora vamos a hablar de límites de campos escalares. En este caso vamos a tener una función que va de Rn a R, esto es un campo escalar. Y vamos a decir que el límite de una función cuando x vector tiende a x0 vector de la función f evaluada en ese vector, porque recuerdo que este campo escalar toma vectores y me entrega como resultado números. Entonces, cuando el límite, cuando estos dos vectores, el x vector se acerca al vector x0 de f evaluado en x vector es un número, porque eso es lo que tiene que ser la función, es decir, que este límite vale esto. Si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para todo vector que pertenece al dominio de la función, de tal manera que la distancia entre el vector y el vector x0 sea cada vez más pequeña que delta, entonces la distancia entre el f de x menos el supuesto límite sea menor que epsilon. Aunque esta es la definición formal que tenemos de límite, no la vamos a utilizar, es demasiado compleja para nosotros en este curso, porque no estamos acostumbrados sobre todo a esto, y interpretar qué vale, ni cómo calcularlo. Así que solamente les pongo la definición formal para que la conozcan, pero no la vamos a utilizar. Lo que sí quiero aclarar son detallitos y diferencias que existen entre el caso de números reales, que es el que tengo a la izquierda, y a partir de campos escalares, que puede ser de R2, R3 en adelante. ¿Cuáles son diferencias que quiero notar? Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en cálculo diferencial normalito, e incluso en curvas, cuando yo quería calcular un límite cuando x tendía a x0, básicamente solo tenía dos formas de acercarme, ya sea por la derecha de x0 y por la izquierda de x0. Y existían unas cosas que se llamaban los límites laterales. Existía el límite cuando x tendía a x0 por la izquierda de la función y existía el límite cuando x tendía a x0 por la derecha de la función. Básicamente lo único que me estaban diciendo era que yo me acercaba al x0 lo más que pudiera por la derecha, en el caso del que está aquí, o cuando me acercaba lo más que pudiera por la izquierda, que sería este caso. Recuerdo que la idea del límite es acercarme lo más que pueda al x0 sin llegar a tocarlo. Pues eso ya carece de sentido en campos escalares. Porque en campos escalares, si el punto x0 es este, primero que nada hay que recordar que aquí yo me equivoqué tantito. Esto ya es un vector. Entonces, si yo me acerco por la izquierda o por la derecha, pues no tiene sentido. ¿Por qué? Porque acercarme al x0, hay muchas formas de acercarme al x0. Por ejemplo, lo voy a poner de color verde. Yo me puedo acercar por esta línea que está aquí, esta línea horizontal. O me puedo acercar por esta línea vertical que estamos aquí. Es decir, yo puedo seguir una trayectoria de esta manera, acercarme al x0, digamos que entre comillas por la izquierda o entre comillas por la derecha. Pero entonces, ¿ya son las mismas que en cálculo real? No, porque entonces yo me puedo acercar por arriba de él o por abajo de él. Entonces ya carece de sentido eso del límite por la derecha que el límite por la izquierda. Ya no tiene caso esto. Al menos ya encontré cuatro formas de acercarme, que sea izquierda, derecha, arriba, abajo. Pero no es todo. ¿De qué otra manera me puedo acercar por el x0? Pues me puedo acercar, por ejemplo, por esta recta que estoy poniendo inclinada. ¿Qué tal si yo me acerco por una función así? O qué tal si ahora ya no voy a marcar las cosas, solo voy a poner como un marcador rojo que se borre después. ¿Qué tal si yo me acerco al x0 así? O qué tal si yo me acerco al x0 de esta manera. O qué tal si voy haciendo espirales y me acerco al x0 de esa manera. Entonces lo que quiero llegar a que entiendan es que hay muchísimas, pero muchísimas maneras para acercarme al x0. Por ejemplo, en esa espiral, sin llegar a tocarlo, me puedo acercar lo más que quiera. Y aún así no lo estoy tocando. Me puedo acercar por esta de aquí. Me puedo acercar por una circunferencia que casi sea tangente en ese punto. Entonces hay una infinidad de formas de acercarme al punto x0. Lo que quiere decir esto que está aquí, que la distancia sea menor que delta, básicamente es trazo una circunferencia de radio delta alrededor del x0 y todo lo que está dentro de esa circunferencia me permite acercarme al x0. O sea, que hay una infinidad de formas de hacerlo. Entonces ya va a carecer de sentido eso que tenemos límite por la izquierda y límite por la derecha. También recuerdo que en cálculo real, cuando estos dos límites, el de la izquierda y la derecha, eran iguales y existían, es decir, que fuese un número real, el límite general existía y era ese valor donde los límites eran iguales. Aquí vamos a tener algo parecido y eso es lo que voy a utilizar para más o menos decir que un límite existe o que no. En nuestros casos vamos a ver con que basta con que yo encuentre dos maneras distintas. Por ejemplo, si yo me acerco por esta línea recta o me acerco por esta curva que está aquí,
Si de esas dos formas de acercarme al x0 los límites cambian, entonces el límite general ya no va a existir. Basta con que dos sean distintas. Puede llegar a pasar que yo me puedo acercar por esta línea recta y ese valor exista y me dé, por ejemplo, 4. Que sea el mismo 4 que si yo me acerco por esta. Y que yo me acerque por esta línea inclinada y también me siga dando 4. Pero cuando yo me acerque por una curva así, y al límite, por ejemplo, me dé 8. Entonces puede pasar que tenga 1, 2, 3 límites donde me dé 4, pero en uno de ellos me dé 8. Entonces con uno que sea distinto a los demás, ya puedo garantizar que el límite no va a existir. ¿Sale? Pero si llega la casualidad de que yo que es 1, 2, 3, 4 límites, 5, 6, los que quieran, y todos me dan, por ejemplo, el 4, eso no garantiza que el límite sea 4. Tendríamos que demostrarlo utilizando la definición que está aquí. Entonces eso es muy complicado y pues por eso estos límites son tal vez lo más difícil que vayamos a ver en esta materia, pero espero que con lo que hagamos ahorita pues más o menos les quede claro la idea de qué pasaría. Vamos a ver ejemplos para que me entiendan de esto y pues vamos a ver cómo se resuelve. Por ejemplo, vamos a ver estos límites que son los que nunca en la vida se van a encontrar, porque primero vamos a aprender la notación que se va a escribir así, un vector acercándose a otro. El límite cuando x tiende a x, y tiende a 4,3, que es esto que está aquí, de esta función f de x, y. Pues bien, este límite es muy sencillo, porque al igual que en los límites clásicos, si cuando ustedes evalúan, aunque no significa eso el límite, hay que aclarar, para operaciones prácticas es evaluar, pero no significa eso. Entonces, si cuando ustedes evalúan no se indetermina, pues ese es el límite. Es decir, en este caso, lo primero que tengo que verificar es ver si cuando evalúo se indetermina o no el límite. Por ejemplo, entonces estoy diciendo que x tiende a 4, básicamente sustituyo x por 4, sería 4 menos 5 por el valor al que se acerca y, que sería 3 entre 2 por 4 más 1, que es básicamente lo que tenemos. Estoy repitiendo, el x tiende al 4, que es casi sustituirlo por 4, y tiende al 3, que es casi sustituirlo por 3, y entonces lo que tengo aquí, y al hacer operaciones voy a obtener que esto es 4 menos 15 sobre 8 más 1, dado como resultado menos 11 sobre 9, y listo. Si podemos hacer que este límite al evaluarlo me da un número real sin ningún problema, en efecto, este límite existe y este límite será menos 11 sobre 9. Vamos a ver qué pasa en el de aquí abajo, que ya tengo un límite con 3 entradas. Ya tengo un vector de 3 entradas a un vector de 3 entradas. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tratar primero nuestro tratar de evaluar, que sería 5 por 1, que es el x al que se acerca. Es decir, x se está acercando a 1, y se está acercando a 2 y z se está acercando a menos 1. Entonces tendré 5 por 1 más 2 menos 1 sobre 1 por 2, que son los valores que tenemos. Repito, x tiende a 1, y tiende a 2, básicamente son los que estoy sustituyendo. Y entonces esto me va a quedar 5 más 2 más 1 sobre 2, y dando como resultado 8 sobre 2, que es 4. Es decir, este límite al sustituirlo, como no tuvimos ningún problema, ninguna indeterminación, este límite nos dio 4. Pero no se van a encontrar con estos límites, son demasiado sencillos. Es muy raro que se los encuentren, pero bueno. Estos son los sencillos, los divertidos son los que siguen y los que tenemos que tener mucho cuidado. Y vamos por ellos. Por ejemplo, vamos a ver este límite que tenemos aquí. Lo que pasa es que si yo ahora, como a diferencia del caso anterior, si yo sustituyo, tendría 0 más 0 sobre 0 menos 0. ¿Por qué? Porque claramente x y y están tendiendo al 0, 0. Entonces es como si sustituyera, y aquí lo hice mal, aquí sería 0. Entonces básicamente tengo la determinación 0 sobre 0. ¿Eso quiere decir que el límite es 0 o que no existe? No puedo garantizar eso por el estilo. Cuando tenemos este tipo de determinaciones, no puedo garantizar o no puedo decir que en efecto esto no exista, o que se vaya infinito, o lo que sea. No puedo garantizarlo. Lo primero que tengo que hacer siempre que tengo determinaciones es verificar si se puede factorizar o hacer algún otro elemento para cancelarlos de aquí. En este caso lo que vamos a tratar de hacer es acercarnos al punto que yo requiero, que en este caso es el punto 0,0, de diversas maneras. Para eso lo dibujamos aquí. A la derecha, el punto 0,0 es este punto que está aquí, que es el cruce del eje x y y.
es este que estamos aquí, y me voy a acercar al 0 de diferentes formas. ¿Cómo? Pues aproximándome, tomando rectas, parábolas, lo que yo quiera. Lo que voy a hacer primero, en mi caso, voy a acercarme por la recta que está aquí, que es la recta horizontal. Esta recta pasa por el 0 y me permitiría acercarme al punto. ¿Cuál es la recta horizontal? La recta y igual con 0, es esta recta horizontal. Entonces, para acercarme a ese punto, se va a escribir de la siguiente manera. Vamos a poner con la recta y igual con 0, entonces el límite cuando x, y tiende a 0,0 de x más y sobre x menos y va a ser igual al límite. Entonces estoy poniendo la recta y igual con 0. Y si y es igual con 0, para que yo me acerque al punto 0, 0, entonces solamente x es el que tiene que tender a 0. ¿Sale? Porque el valor en y ya está sujeto a esta recta, entonces los x solo tendrían que aproximarse por esta parte. Porque solamente estoy restringiéndome a esta recta. Entonces el x solo es el que se puede acercar a 0. Y lo que hacemos a continuación es simplemente, ahora sí, sustituir lo que vale y calcular el límite en x. Entonces sustituyo directo lo que dice que es y entonces me quedaría x sobre x. ¿Por qué? Porque y está tomando el valor de 0. Aquí lo dice en esta parte. Entonces x sobre x, eso se cancela. Y esto es el límite cuando x tiende a 0, porque yo utilicé lo que vale y, de 1. Y ese límite nos da 1. Entonces, lo que estoy diciendo es que si yo me acerco al punto 0, 0 por esta recta horizontal, ese límite me está dando 1. Y eso es un primer avance. Ahora, voy a hacer el mismo procedimiento, pero ahora me voy a acercar por la recta vertical. La recta vertical que yo tengo aquí, esa es la recta x igual con 0, que es la recta vertical. Entonces, me voy a acercar ahora por rectas verticales. Y entonces el límite me va a quedar de la siguiente manera. Ahora me voy a poner cuando x es igual a 0, es decir, la recta x igual a 0, entonces el límite cuando x, y tiende al punto 0,0 de x más y sobre x menos y va a ser igual al límite cuando x ahora es el que es 0. Eso es ¿por qué? Porque me estoy acercando entonces por la recta vertical. Eso quiere decir que entonces el y es el que tiene que ir bajando al 0 o subiendo al 0. Entonces tendría que poner y va a tender a 0 y sustituyo los valores que me están solicitando. X tiene que valer 0, mientras que y es el que tiende a. Entonces x vale 0, lo sustituyo directo. Y entonces tendría y entre menos y. Y este límite es el límite cuando y tiende a 0 de menos 1, porque y entre menos y, claramente este es menos 1, y ese límite me va a dar menos 1. ¿Y qué está pasando? Lo que estoy mostrando es que si yo me acerco por al 0, 0, me acerco por la línea horizontal y después me acerco por la línea vertical, los límites cambiaron. En la línea horizontal me dio 1, en la línea vertical me dio menos 1. Eso quiere decir que el límite general no puede existir. Porque en analogía, lo que se tenía en cálculo real, aproximarme por todos los lados en los límites, si existía el límite tenía que ser igual. En este caso lo que se garantiza es que si yo me acerco por valores distintos al punto deseado, que en este caso son líneas horizontales y líneas verticales, y los límites cambian, entonces el límite general no existe. Y eso es lo más importante. Entonces, como resultado vamos a poner que por lo tanto el límite general en x tiende a y del 0, 0 de x más y sobre x menos y no existe. Y no existe, repito, ¿por qué? Porque estoy encontrando dos formas distintas de acercarme a él, que es líneas horizontales y líneas verticales, al punto me refiero. Estoy encontrando dos formas de acercarme al punto, de tal manera que los límites cambian. Y si eso pasa, el límite no existe, que es lo que acabamos de hacer. ¿Sale? Vamos a ver más ejemplos de esto para que vean cómo se van adaptando y pues seguir probando con estas cosas. Ok, ahora vamos a tener este ejemplo que tenemos aquí. Este ejemplo es muy parecido al anterior. ¿Por qué? Porque si yo evalúo directamente como los dos primeros ejemplos, pues tendría 0 al cuadrado más 0 al cuadrado sobre 0 por 0. Y eso me queda en determinación 0 sobre 0. Eso no quiere decir que no exista. No puedo saberlo, tengo que hacer operaciones para verificar si eso va a pasar o no.
Y entonces lo que vamos a hacer primero es acercarme, como en el caso anterior, por líneas horizontales líneas horizontales o líneas verticales y ver qué pasa. Entonces vamos a hacer otra vez ese proceso. Entonces borramos esta parte y aclaro que otra vez las líneas horizontales es la recta y igual con 0. Las líneas verticales son la recta x igual con 0. Y entonces vamos a hacerlo primero. Por la recta y igual con 0 voy a tener que el límite cuando x, y tiende a 0,0 del x cuadrada más y cuadrada sobre x por y va a ser igual al límite y igual con 0. X es el que va a tender a 0 y sustituimos valores, tendría 0 al cuadrado y aquí tendría 0, entonces tendría x cuadrada sobre x por 0. Y aquí ya me mete un problema, este límite no puede existir o esta cosa no existe. ¿Por qué no existe? Pues porque precisamente tendría una indeterminación entre 0, entonces este límite no lo puedo calcular y no lo puedo calcular, no puedo decir que se escape a infinito o a 0 porque ni está definido. Esta operación no está definida porque es una operación que divide entre 0. Eso quiere decir que estos límites pues no me sirvieron para calcularlo. ¿Por qué? Porque estoy llegando a algo que está definido entre 0. Por lo tanto no voy a poder calcularlo. De manera similar, si se dan cuenta, si yo utilizo la recta x igual con 0, aquí voy a tener 0 en esta parte y voy a tener el mismo problema porque tendría y cuadrada sobre 0 por y no estaría definida la operación. Dicho esto, lo único que quiero ejemplificar es que en este caso muy concreto no me sirve la línea horizontal y no me sirve la línea vertical. Entonces vamos a probar otro tipo de rectas que se acerquen al punto. Entonces ya me di cuenta que no sirven, así que las voy a borrar. Y ahora voy a probar no con una recta en particular, sino con todas las rectas posibles que se acerquen por el 0, 0. Es decir, aunque ahorita lo voy a poner de un color como un naranja rojo, esto aquí, voy a probar con todas las rectas de la forma y igual a mx, m siendo la pendiente. Esta pendiente, si es positiva, son rectas de este estilo, así las que estoy poniendo, y si es negativa, son rectas de este estilo. Todas van a pasar por el 0, pero voy a hacerlo en general y a ver qué pasa. Entonces, voy a poner entonces ahora y igual a mx, entonces calculo el límite cuando x, y tiende al punto 0,0 de x cuadrada más y cuadrada sobre x por y esto nos quedará el límite cuando y es igual a mx, x es el que tiende a 0, sustituimos ahora lo que vale y está valiendo el valor mx. Entonces esto me quedaría x cuadrado más m cuadrado por x cuadrado sobre x por mx. Y si nos estamos dando cuenta aquí, pues hacemos primero las simplificaciones posibles y esto solo será el límite cuando x va a tender a 0 ¿de quién? De x cuadrada por 1 más m cuadrada sobre x cuadrada por m. Claramente en este caso las x cuadradas se van a cancelar y el resultado simplemente, como ya no depende de x, que es el límite que tengo aquí, entonces el resultado me va a dar 1 más m cuadrada sobre m. Y entonces podemos notar algo muy curioso. ¿Qué pasa si yo cambio de rectas? Es decir, ¿qué pasa si en ese resultado, si m, por ejemplo, toma el valor de 1 y si m, por ejemplo, toma el valor de 2? Pues entonces el límite, en el caso de 1, nos va a quedar 2 como resultado. ¿Por qué? Porque si m toma el valor de 1 que está aquí, entonces 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 son 2, como m es 1, tengo 2 sobre 1 y es 2. Pero en el caso, cuando m toma el valor de 2, entonces yo tengo 1 más 2 al cuadrado, que es 4, más 1 son 5, sobre 2, entonces el resultado será que el límite me va a quedar 5 medios. Eso quiere decir entonces que si yo me aproximo por una recta de pendiente 1, que sería la recta 45 grados, el resultado del límite me va a dar 2. Mientras, si me acerco con una recta de pendiente 2, que es lo que yo tengo aquí, el resultado me va a dar 5 medios. Estoy encontrando entonces
dos rectas o dos formas distintas de acercarme al punto 0, 0, de tal manera que el límite me dio distinto. Entonces, otra vez, vuelvo a garantizar que, por lo tanto, el límite no existe. ¿Por qué? Porque estoy encontrando dos formas distintas de acercarme a él, dos formas distintas, que sería una recta con pendiente 1 y una recta con pendiente 2, y en ambos casos los límites son distintos. Y por lo tanto el límite no va a existir. ¿Sale? Ahorita vamos a ver otro ejemplo para que se vayan acostumbrando a esto.